La verdad es que sin pizarra me cuesta bastante. Y además, igual no es tan fácil bueno, es más fácil que os perdáis. Más alto, ahora mejor, ¿no? Pues decir, se ha caído una vela, ¿eh? Y entonces, lo que os quería hablar, yo creo que es un tema, bueno, a mí me resulta muy interesante. Y el título, que no sé cómo lo habéis puesto porque no se lo he dicho a nadie, el título es Inmolados. Inmolados. Y creo que puede ser muy interesante. A ver si consigo contaros lo que querría contaros. Inmolados. Inmolados, la palabra viene de salsa mola. Salsa mola. Mola era como una mezcla que hacían en la antigüedad, que hacían con sal y una especie de ceniza, ¿no? de marrón, oscura. Y cuando iban a matar a un animal para sacrificarlo, para ofrecerlo a los dioses, pues si no se oye me avisáis, ¿vale? ¿Pero ahora se oye? Sí, gracias. Entonces, cuando iban a sacrificar un animal para ofrecerlo a los dioses, a la divinidad, pues le echaban, sobre todo en la cabeza, esta salsa mola, ¿no? Esta mola. Mola venía de la raíz de alguna lengua indoeuropea, ¿no? Que significaba machacar, ¿no? Y entonces, claro, cuando se iba a sacrificar, lo inmolaban y luego, es decir, le echaban todas estas pócimas, ¿no? Estos polvos, y luego pues tomó el sentido de ya inmolar, era sacrificar, ¿no? Y entonces, más o menos, ¿qué es la inmolación? Pues la inmolación es como el sacrificio degollado, muchas veces, ¿no? Degollado de una víctima para ofrecerla a Dios. Es decir, un sacrificio en el que no queda nada, o sea, nada. Si algo se inmola, quiere decir que, bueno, por ejemplo, muchas veces por eso cuando, yo qué sé, pues en la religión musulmana, ¿no? Pues cuando a veces han querido hacer algún sacrificio, bueno, pues algún atentado en el que suponía la muerte de quien atentaba, ¿no? Pues se hablaba de que se inmolaban, ¿no? Se inmolaban, pues se metían en un autobús y sabían que iban a morir, pero era un honor para ellos, ¿no? Inmolarse, es decir, inmolarse es darlo todo, ¿no? Y entonces es interesante a ver si consigo decir pocas cosas, porque quería decir solo 9 cosas, voy a decir alguna menos para poder transmitir alguna. Entonces, es interesante ver que la esencia del culto cristiano, o sea, de cuando los cristianos nos ponemos delante de Dios, es el sacrificio, pero no lo entendemos como lo entendían los paganos y en algún momento de la historia de la Iglesia, alrededor del siglo XVI sobre todo. El sacrificio no es la inmolación en el sentido de, bueno, voy a morir, ¿no? O sea, voy a gastarme, voy a sacrificarme, ¿no? Con una connotación negativa, voy a sufrir, ¿no? Y cuanto más sufra, cuanto más me machaque, pues a veces pues como que uno puede entender que tiene más valor, ¿no? Y entonces el sentido del sacrificio con una carga negativa de muerte muchas veces para compensar, ¿no? O sea, cuando los romanos, bueno, en las religiones antiguas, cuando ofrecían sacrificios, muchas veces lo que querían era compensar el pecado del hombre, ¿no?
Entonces, aplacar la ira de Dios. Entonces, yo qué sé, a veces pues interpretaban en los truenos pues que Dios, o en una sequía, entendían que Dios estaba enojado con ellos, y entonces la manera de aplacar la ira de los dioses, la manera de contentarle era sacrificar parte del ganado y tal, lo inmolaban, lo sacrificaban, y entonces así como que conseguían equilibrar la balanza, ¿no? O sea, hemos hecho mal y ahora vamos a hacer un bien extra para que tú no estés mosqueado con nosotros, ¿no? Con la humanidad, y nos dejes vivir, ¿no? Porque tener a un Dios enfadado, pues no, pensaban que no era rentable, ¿no? Entonces, claro, cuando Jesucristo viene y muere por nosotros en la cruz y se sacrifica, a veces se puede entender como que es como el pago, ¿no? Del Hijo al Padre, ¿no? Con un sentido ahí de equilibrar cuentas también. Yo creo que es interesante caer en la cuenta de que en estos pueblos paganos ellos pensaban que tenían que hacer unos méritos para conseguir ofrecer a Dios, ¿no? y rescatarse. O sea, ellos se justificaban haciendo sacrificios o sacrificando realidades que a ellos les iban bien, pues para Dios. Pero lo que ocurre con los cristianos es completamente al revés. Lo que hace Jesucristo es: yo, Dios, me sacrifico por vosotros. O sea, yo os busco a vosotros. No tenéis que vosotros saltar o hacer méritos para, sino que esos los hago yo. O sea, no es el hombre que intenta ponerse a buenas con Dios, sino es Dios que baja a los hombres y Él mismo hace todo lo que necesitamos para conseguir llevarnos a Dios. Y por lo tanto, nuestro sacrificio no es tanto, ojo, ahora igual os parece que todo esto es muy teórico, pero ya veréis qué práctico es. No es tanto el sacrificio, tal y como entendemos los cristianos, conquistar algo para Dios, con mi muerte, como ser capaz de recibir a Dios. El sacrificio humano, fijaros, lo dice Ratzinger, como siempre lo dice muy, muy brillantemente, dice, en este culto no se ofrecen a Dios obras del hombre. Consiste más bien en que el hombre acepta el don. Lo propio del cristiano, bueno, ya veréis. No glorificamos a Dios cuando creemos que le ofrecemos algo, como si eso no fuera suyo, porque la cabra es suya, la que mato y la que no mato, todo es suyo. Sino cuando aceptamos lo que Él nos da y lo reconocemos como único Señor. Nuestro sacrificio es más bien entonces aceptar el don de Dios, la búsqueda de Dios a mi persona, aceptar, el sacrificio es aceptar y reconocer que Él es el único Dios. Ese es el sacrificio. Lo adoramos cuando abandonamos la ficción de que somos autónomos y contrincantes suyos, siendo así que solo podemos ser en Él y desde Él. El sacrificio cristiano no consiste en que le damos a Dios algo que no podría tener sin nosotros, sino en que recibimos lo que nos da, en que le dejamos que nos dé algo. El sacrificio cristiano consiste en dejar que Dios haga algo en nosotros. Muy distinto, Muy distinto, ¿no? ¿No os parece? Es muy distinto. O sea, el sacrificio mío es hacerme capaz de recibir el don de Dios. O sea, hacerme capaz de recibir. Entonces, lo que tengo que hacer es quitar lo que me impide recibir. O sea, quitar lo que me impide recibir. ¿Qué me impide recibir? Pues muchas cosas. Si yo me considero autónomo, si yo me considero... Bueno, es que nos cuesta mucho recibir, o sea, recibir, yo qué sé, uno va conduciendo y el de al lado le dice: oye, cuidado que hay una señora. Pues ya la había visto, o sea, déjame en paz. O sea, me molesta recibir ayuda, ¿no? Porque, oye, ya lo he visto, yo conduzco bien, o sea, no seas pesado, déjame en paz, ¿no? Nos molesta recibir, o sea, para recibir tengo que tener conciencia de que no tengo, ¿no?
necesito tener conciencia de que no soy capaz. Si mi madre o mi padre me recuerda, oye, ten cuidado con eso, ya lo había visto, ¿no? Si me dice, necesitas ayuda, bueno, yo ya me valgo solo. ¿Quieres que te despierte? No, no, yo ya sé, ¿no? O sea, muchas veces el recibir ayuda, el recibir dones, muchas veces nos molesta, nos cuesta, ¿no? Y por otro lado, por eso, ¿qué es lo que realmente le podemos dar? Yo creo que todos recordamos ese salmo en el que dice, no aceptaré, dice Dios, no aceptaré un becerro de tu casa, ni un macho cabrío de tus apriscos, pues mías son todas las fieras. Y en los bosques tengo bestias a millares. Claro, la gente iba ofreciendo a Yahvé, a Dios, pues bestias, animales, el cordero, tal, y dice, pero si es que en el bosque tengo millares de animales, o sea, no necesito que me ofrezcas ninguno más, o sea, son todos míos. Conozco todas las aves del cielo, mías son las alimañas del campo. Si tuviera hambre, no te lo diría, dice Dios al hombre, ¿no? Oye, José Pedro, si yo tengo hambre, no te lo voy a decir a ti, o sea, no te preocupes, ¿no? O sea, no me tienes que dar de comer. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y lo que contiene. Salmo 50, ¿eh? ¿Acaso como yo carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Qué es lo único que no tiene Dios que yo puedo darle? O sea, ¿cuál es el único verdadero sacrificio que yo le puedo dar a Dios? La libertad de un sí. O sea, el sí mío es lo único que no tiene Dios. La manera de alabar a Dios no es matar machos cabríos, no es meterme piedras en los zapatos, no es mortificarme con cualquier cosa, como buscándola, ¿no? Sino que más bien es la alabanza, es decir, ser capaz de decirle sí, y un sí lo más pleno posible. El sí humano sin reservas, comenta en otro momento Ratzinger, el sí humano sin reservas a Dios es lo único que puede constituir la verdadera adoración, el verdadero sacrificio. A Dios le pertenece todo y al hombre solo le queda la libertad de poder decir sí o no, de amar o de rechazar. Lo que Dios espera es el sí libre del amor, la única adoración y el único sacrificio que tienen sentido. Fijaros que con esto lo que nos está diciendo se trata de que cada uno de nosotros, en nuestro trato con Dios, al ponerme yo delante de Él, que es el Dios el que me lo da todo, el que es todo, el que me ama y está esperando, está mendigando que yo le diga sí. La única respuesta de cualquier seguidor de Cristo es tomar la decisión, que luego aquí pondremos el Santísimo y a lo mejor puede ser un buen momento para hablarlo con Él. Tomar la decisión de hacer una entrega absoluta de amor, una entrega de amor absoluta de toda mi existencia, a los demás y a Dios. Eso no se hace en un día. Pero el deseo, la intención, la decisión, eso sí que se hace en un momento. Luego lo vamos haciendo realidad con el tiempo. Y en ese tiempo, para hacerlo real, yo voy mirando qué realidades hay en mí que me impiden darme y a esas quiero morir. No es morir a mí, muchas veces la expresión, bueno, está con buena intención, pero quizá puede despistar, ¿no? Hay que morir a uno mismo. No hay que morir a uno mismo, o sea, Dios me ama a mí, ¿no? Y me ama como soy, y me ama con todo lo que Él me ha hecho y con lo que me ha dado. Pero tengo que morir a lo que no me permite ser yo mismo. O sea, a lo que hay en mí que no me hace libre, que no me permite amar, que no me permite darme por completo. Si yo tengo la manía de que, yo qué sé, que si no duermo 7 horas, pues no soy persona y me duele la cabeza, que puede ser verdad, pero también suele ser mentira, ¿no? Pues porque acabamos convenciéndonos de bastantes teorías, hacemos nuestras teorías, que nos protegen, ¿no?
Entonces, si yo tengo esa teoría, pues un día que una persona, una amiga, o mi madre, mi hermano, o una necesidad, pues me exija dormir menos, pues no seré capaz de amar, o sea, no seré capaz de entregarme ahí, porque diré, no, cuidado, yo es que tengo que dormir 7 horas, cosa que se demuestra luego cualquier sábado o viernes por la noche que no hace falta dormir 7 horas, pero bueno, o si no voy delante en el coche me mareo, pues muy bien, es una teoría buena, que si me la creo pues conseguiré que siempre vaya adelante por evitar el vómito, pero seguro, cuando llegue una persona que a lo mejor le vendría bien, no seré capaz, o sea, yo me pongo mis manías, mis límites. Si yo tengo un hábito de mentir, pues cuando necesite el amor decir la verdad, pues me costará, ¿no? Entonces no seré capaz de decir algo que es verdad, o de decir algo que me cuesta decir, porque es una verdad, pero decírsela al otro me cuesta, ¿no? Porque me da vergüenza, oye, que te huele el aliento, ¿no? Pues eso un buen amigo se lo dice a un buen amigo, porque te da pena, ¿no? Que impida la cercanía, ¿no? Pero decirlo cuesta, pero si yo soy buen amigo, me venzo, o sea, los límites de mi entrega son a los que yo tengo que morir, ¿no? Si yo tengo un hábito de, yo qué sé, o de impureza, ¿no? Que la sexualidad la tengo desmadrada y por lo que sea, pues la pornografía me atrae, pues si yo no muero a la pornografía, nunca conseguiré mirar bien a una chica o a un chico, ¿no? Y me voy fastidiando el corazón y la cabeza con unos estereotipos y con que me van a permitir el amor verdadero. Entonces, si yo soy un vago, pues cuando haga falta estar, pues tampoco puedo. Entonces, ¿dónde está el sacrificio? El sacrificio, que es fundamental en la vida del cristiano, bueno, en la vida de todo hombre, está en hacerme capaz de recibir lo que Dios me quiere dar y en quitar lo que hay en mí porque me impide hacer una adoración plena de mi persona. O sea, amar sin límite, ¿no? La gran ilusión de un cristiano, cuando miramos a Cristo, ¿no? en una cruz, que esa es otra. O sea, al mirar a Cristo en una cruz, muchas veces nos parece como fíjate, o sea, como que vamos acumulando dolores y sufrimientos que él tuvo, ¿no? Como si ahí estuviese el quid, ¿no? O sea, es que sufrió muchísimo. Pero lo interesante no es el sufrimiento, lo interesante es el amor, ¿no? O sea, lo que vemos en la cruz es alguien que está loco amando, que podía haber muerto en una cruz o de cualquier otro modo, pero lo que él muere en la cruz para decirnos que es que no, o sea, su amor no tenía medida, ¿no? O sea, lo interesante en Cristo no es mirar la cruz, sino al crucificado, ¿no? Ya lo he contado hace poco, ¿no? Pasad, mira, me han acompañado. Está aquí lleno de sitios libres. Poneros a 1 metro, o a cuántos, bueno, donde queráis. Y decía, a mí, decía una monja, decía, a mí no me gusta la pobreza. Y vivía sin nada, ¿eh? A mí lo que me gusta es Cristo pobre. Es muy distinto. Fijaros lo que en otro momento dice el principio constitutivo del sacrificio no es la destrucción, sino el amor. Y solo en cuanto que irrumpe, abre, crucifica y rasga, tiene que ver con el sacrificio. Es importante, ¿eh? O sea, el sacrificio en sí no es interesante. Lo que es interesante es amar. Pero en la medida en que el amor irrumpe, o sea, entra con fuerza, abre,
abre lo que está cerrado, crucifica, es decir, mata cosas en mí que no me permiten amar, rasga, hace daño, hay un desgarramiento, ¿no? Pero lo que desgarra es el amor, o sea, y la voluntad de amar, la necesidad de amar. O sea, eso es lo que me pone en movimiento, es el amor. Lo que me rasga es el amor, no la voluntad de la autoflagelación, ¿no? De buscar el sufrimiento por el sufrimiento. ¿Me explico? O sea, ¿por qué todo esto? Porque ahora nosotros vamos a empezar el Adviento, ¿no? Y en el Adviento, junto a la Cuaresma, es uno de los dos tiempos fuertes, ¿no? Decimos los cristianos, son tiempos fuertes, en los que es preciso como mayor mortificación para... Pero ojo, yo diría, es un tiempo de mayor amor. Para hacerme capaz de recibir a Cristo que se hace hombre, que se hace niño, que quiere darlo todo por mí, que me busca, yo tengo que quitar cosas que me estorban para recibirle, ¿no? En mi corazón hay mucha morralla, ¿no? Hay mucha manía, hay mucho límite, hay mucho vicio, hay mucha esclavitud. Entonces, es un tiempo fuerte, no porque sea un tiempo para mortificarme, sino que es un tiempo para hacerme capaz de recibir el don de Dios. Y para eso voy a ver en mi vida qué elementos hay que me impiden recibir para sacrificarlos. O sea, quiero sacrificar lo que me impide recibir el don de Dios. No es lo mismo. O sea, la intención. ¿Dónde está el corazón cuando yo hago un sacrificio? O sea, yo puedo darle a uno, yo qué sé, pues 100 euros, ¿no? E invitarle a comer. Pero si lo hago por puro amor, es fantástico. Si lo hago porque tiene una casa de esquí y va a empezar a nevar pronto y me gustaría que me invitase, es muy distinto. O sea, el corazón, haciendo el mismo acto, hace que un acto me haga grande y que otro me haga ruin, ¿no? En el modo de plantearme yo el Adviento y de buscar el sacrificio, es muy distinto que yo busque morir para conseguir, ¿no? O para hacerme yo más santo, o para conquistar, que buscar el sacrificio porque quiero liberarme de lo que me impide que Cristo nazca más plenamente este año en mí, ¿no? Para recibirle, para decirle sí. O sea, es que quiero decirle un sí mucho más pleno, ¿no? Que esa es mi alabanza, poderle decir sí. ¿Os parece? Pues es muy importante. Bueno, no sé si he conseguido transmitiros, bueno, tenía mogollón de cosas, pero yo creo que sustancialmente lo que me gustaría es, pues a mí en este rato de adoración y proponeros a vosotros, pues ahora cuando le pongamos aquí hecho pan inmolado, o sea, aquí a Cristo lo ponemos inmolado, o sea, se ha quedado sin nada. Como el cordero que degollan y ya, bueno, pues no hay más, ¿no? Y luego cogen la carne, la sangre para comer, para ofrecer, aquí Cristo se nos muestra un pan inmolado, o sea, Cristo inmolado, o sea, que se ha quedado sin nada. Y mi cuerpo además os lo doy para que comáis, ¿no? Para alimentar vuestra alma. Ahora que vamos a estar aquí ante Cristo inmolado, que le dijo sí al Padre como alabanza, que nosotros le podamos decir, quiero decirte sí. Pero me gustaría que mi sí pueda ser un poco más grande de lo que es. Y para que sea un poco más grande de lo que es y que mi entrega vaya siendo más plena a los demás, más plena en casa, más plena a los amigos, más plena en la iglesia, más plena, bueno, en Hakuna, más plena en la universidad, más plena a mis primos, más plena a mi novio, más plena a mi novia. Para que pueda ser más pleno mi sí, quiero sacrificar realidades que no soy yo y no me dejan ser yo, porque si yo fuese plenamente libre, amaría con toda mi alma,
pero no puedo amar más porque estoy lleno, mi corazón está muy condicionado, muy esclavizado, muy empequeñecido, ¿no? ¿Os parece? Pues si le decimos eso al Señor, va a estar feliz. Pues nada, pues nos ponemos así, queréis adorar.